Y todo eso con el surgimiento de nuevos problemas que es necesario discutir con profundidad. No voy a dedicarme mucho a esto porque de esto ya he hablado mucho aquí. Pero sí quiero decir 3 ideas o 4 fuertes, para que queden grabadas y para que se puedan ser discutidas, no solo con mi texto que va a estar disponible, mi texto no, mi intervención, sino con otras jornadas de formación que pueden dedicarse a algunos de los problemas que yo planteo en esto. La pregunta central: ¿qué es el neoliberalismo? Esa es la pregunta central. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué? Porque el ciclo histórico desde el año 78-79, o sea, hace 30 años, aquí está presidido por eso que hemos llamado neoliberalismo. Y ese hecho y sus políticas ha marcado todo lo demás. Neoliberalismo, globalización, ajuste, programas de ajuste, triunfo del capitalismo, todo eso va unido, va de su mano. Todo eso es un mismo paquete y distintos nombres. O sea, básicamente el neoliberalismo es 3 cosas, sin las cuales no entenderemos el mundo que tenemos hoy, porque es el producto de esta revolución, o mejor dicho, de esta contrarrevolución. El neoliberalismo es, en primer lugar, la lucha de clase desencadenada desde lo alto del capitalismo. Es la lucha de clase desencadenada por la clase capitalista contra el movimiento obrero y su conquista histórica. Hay una frase genial que la he vuelto a pillar en estos días y hasta con la cita histórica de uno de los grandes capitalistas mundiales llamado Warren Buffett. Y Warren Buffett dice: hoy la lucha de clase, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Citado por el New York Times el 26 de noviembre de 2006. Es decir, el neoliberalismo es, sobre todo y en primer lugar, la conciencia y la actuación de las clases dominantes a nivel global contra las conquistas históricas de los trabajadores, es decir, contra las trabas que la sociedad y la política habían puesto al desarrollo, entre comillas, del capitalismo. Esa es la primera idea central. La segunda idea central es que el neoliberalismo a nivel mundial y a nivel de cada uno de los países es una gigantesca redistribución del poder económico, político y cultural en favor de esa clase dominante. Esa es la segunda idea que explica muy bien esta época. Es decir, una redistribución del poder para los núcleos altos de la sociedad. Y esa redistribución es de la renta, de la riqueza y del poder en sentido estricto. Es decir, los ricos nos declaran la guerra y redistribuyen el poder en favor de ellos. Como la renta, la riqueza y al final el poder en sentido estricto. Poder político, poder económico y poder cultural. Y la tercera idea, que conviene nunca olvidar, es que se trata de una revolución. Mejor dicho, de una contrarrevolución. Pero de una revolución que lo llamaríamos un poco irónicamente permanente. Los neoliberales quieren hacer irreversible su movimiento. ¿Cómo? Desmantelando cualquier mecanismo que ponga obstáculo al desarrollo del capital. Pongo un ejemplo tan simple, voy a poner un ejemplo chico y otro grande. Chico, porque es chico el Ayuntamiento de Jaén. Si tú privatizas a 30 años todos los servicios públicos, tú cuando llega al gobierno ya no tienes servicios públicos. Así de simple. Y tú ya no gestionas nada. Y tú haces irreversible
que la gestión de los servicios públicos esté en manos privadas el tiempo que tú le hayas dado a ellos la gana, bajo el principio de seguridad jurídica. Si tú, por ejemplo, privatizas todas las empresas públicas, como fue Telefónica, como fue Repsol, en parte de Endesa, etc., y además las conviertes en empresas multinacionales, tú ya no tienes resortes para dirigir la política energética o la política industrial de un país. Y es irreversible. Si tú privatizas la banca pública que viene en España, que era importante, tú tienes instrumentos de control del crédito nada más que los instrumentos que te da el Banco de España. No sé si entendéis lo que quiero decir. Pero si vais, por ejemplo, a América Latina, veréis que ese proceso ha sido enorme, porque se ha privatizado la educación, se ha privatizado la salud, se ha privatizado los servicios públicos. Prácticamente el Estado ya no existe en esos países. No tenéis que ver nada más que la media de un país como el de la media de la Unión Europea es de 45% del gasto público del gasto total. Es decir, en el gasto total, el gasto público es prácticamente la mitad en Europa. En América Latina, países como Perú o como Bolivia tenían hace apenas unos años el 13% del PIB. O sea, con el 13% del PIB de gasto público, mientras que en Europa el 45% de media, significa que no tienen nada más que pagar para pagar al ejército, a la policía y a la burocracia, que como cobra tan poco, acaban siendo corruptos y acaba siendo la policía que interviene y acaba asaltándote en las calles. Así de sencillo y así de fácil. Bueno, estas tres ideas, que como veréis son políticas, no quiero hoy hablar mucho de economía, son las ideas centrales porque surgen de la derrota en un momento de crisis, que fue la del año 70. Por eso me interesaba que hoy la entendiésemos en toda su globalidad. En los años 70, ante una crisis del capitalismo, de lo que se llamó el capitalismo del bienestar, etc., donde muchos, por ejemplo yo, pensábamos que se abría la posibilidad del socialismo, en muchos países europeos, nos dimos cuenta, en apenas 5 años, pasamos de hablar del socialismo a decir lo que nos viene encima y la paliza que nos están dando. Es decir, del 73-75, que vivíamos en Europa con el programa común, el compromiso histórico, las caídas de las dictaduras de Grecia, Portugal y España, las transiciones y demás, y que hablábamos de eurocomunismo, de transiciones, de la vía democrática al socialismo, etc., todo eso se fue evaporando y lo que nos fuimos cuenta fue que lo que estaba llegando era la reacción del capital. Por tanto, esa es una idea central que me interesa que hablemos de ella, porque luego la retomaré cuando hablemos del tema de España. Por tanto, todo ese ciclo histórico se ha articulado y organizado en torno a la reacción de las clases dominantes que han tenido como objetivo el cambio de las relaciones de poder a nivel mundial en favor de las clases capitalistas y de las relaciones capitalistas de producción. Y específicamente, lo digo ahora por primera vez, de una fracción dominante en este ciclo histórico, que es la fracción financiera del capitalismo. Había un socialdemócrata alemán, el libro todavía es conseguible, porque está traducido al castellano, que fue el primero, era Rudolf Hilferding, que escribió un libro allá por los años 20, llamado El Capital Financiero, que todavía está editado, un libro pequeño hace unos años, en la editorial Terna, en la cual él ya estaba explicando toda esta idea. Es interesante, para pasar al segundo punto, esto que voy a decir. El dominio del capital financiero sobre el conjunto de la economía mundial, según análisis de gente tampoco, bueno, tan grande, iba a decir porque sospechoso, tan grande como Brodel, el gran historiador francés, Giovanni Arrighi, no voy a dar muchos nombres, pero es un poco el coste de